Durante la era del imperialismo, bajo la presidencia del demócrata James K. Polk, Estados Unidos robaría más de la mitad del territorio de México. El capitán republicano Ulysses S. Grant daría su opinión sobre la guerra, diciendo: «Fue una de las guerras más injustas que haya visto en mi vida. Nunca me he perdonado de todo de haber entrado en esa guerra. No creo que haya habido una guerra más perversa que la emprendida por los Estados Unidos contra México. Eso pensé entonces, cuando era joven, solo que no tenía el valor moral suficiente para renunciar». Ulysses S. Grant, Frederick Douglass, Abraham Lincoln y el expresidente John Quincy Adams darían opiniones en contra de la guerra que sucedió entre Estados Unidos y México, pero la mayoría no tuvo la misma opinión sobre la guerra. La mayoría tomarían las riquezas de México, tomarían los recursos como pertenencias, al igual en los tiempos durante la era de la conquista bajo el mando de Hernán Cortés. Muchos soldados estadounidenses hablarían negativo sobre México y sobre los mexicanos, como Pierre Gustave Toutant, James Longstreet, George Gordon Meade, George McClellan, George Pickett, Joseph E. Johnston, Braxton Bragg, Henry Heath, Winfield Scott Hancock, Simón Bolívar Buckner, Nathan Bedford Forrest, que una vez dijo: «Si en un camino condujera al infierno y el otro a México, me daría igual cuál tomar». Thomas J. Stonewall Jackson, que fue responsable, junto con el general Winfield Scott, en tomar el castillo de Chapultepec, donde darían la batalla los jóvenes héroes mexicanos. Stonewall Jackson confesó sobre esa batalla, con una intensa ambición y deseo de distinción en tomar el castillo y los territorios de México. Y en fin, el general demócrata Robert E. Lee, que daría campañas de guerra contra el ejército mexicano, diciendo: «Los mexicanos deberían ser arrojados al mar, y nosotros deberíamos hacer de esta tierra abundante nuestra propia. Veracruz es la tierra más hermosa que he visto en México, y la compararé con cualquiera que haya visto en otros lugares. ¿Cómo desearía que fuera parte de los Estados Unidos?». Tiempo después, la guerra llegaría a su fin, y la mayoría de los soldados estadounidenses regresarían de vuelta hacia los Estados Unidos. El 12 de abril de 1848, el general demócrata Robert E. Lee escribió una carta desde la Ciudad de México a su prometida que estaba en Virginia. La carta decía: «Hace unos días salí a caballo por primera vez hacia la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Se dice que es el lugar donde se retiró Cortés después de ser expulsado de la ciudad de Tenochtitlán, en la noche memorable como la noche triste». Robert E. Lee sintió un escalofrío al ver el árbol de la noche triste, el mismo árbol donde Hernán Cortés supuestamente estuvo ahí, cuando Hernán Cortés y su ejército fueron derrotados por las tribus mexicas. La carta continúa: «Volví por segunda vez y vi el cedro de Popotla, en cual se dice que pasó llorando Hernán Cortés en aquella noche. Los árboles de la noche triste, llamados así por su floración en la época de ese evento, ahora están en plena floración. La flor es del color escarlata, más magnífica que haya visto en mi vida. Ahora tengo 2 de ellos en mi taza delante de mí. Ojalá pudiera mostrártelo, querida. Las colinas que parecían ser amoldadas por la luz de la luna. Descansé bajo el árbol, con las flores escarlatas cargando en sus ramas. Incluso la noche tenía un tono brillante. La noche parecía triste, y me dio escalofrío sentir el soplo del viento solitario. Aquí estuve, donde el conquistador Cortés se detuvo y descansó, llorando al ver a sus hombres muertos y el tesoro que había perdido. No lejos del lugar
se alza la pequeña capilla de Nuestra Señora, situada bajo los brazos nocturnos del cielo. En el interior encontré la imagen de la Virgen, y como correspondía a tal noche, triste me pareció su sonrisa de cera encantadora, y a su alrededor, moldeados con cera pálida, habían diversos miembros que daban ofrendas dejadas en algunas noches tristes atrás, por aquellos que vieron y fueron testigos de cómo la Virgen curó las heridas. La noche me dio tristeza, y cansado del paseo me quedé dormido bajo el árbol, querida, y soñé que mis lágrimas eran cera fundida del color de los miembros ensangrentados de nuestro Señor clavados en un árbol. Ay, qué noche tan triste, querida. Años después, Estados Unidos iniciaría una guerra civil entre los estados del norte y el sur. El general demócrata Robert E. Lee sería el general del ejército confederado del sur, y el republicano Ulysses S. Grant sería el general del ejército de la Unión del norte. Al final de la guerra, Robert E. Lee sería derrotado y sufriría el mismo destino que le sucedió al conquistador Hernán Cortés.